Grabando. Así que le doy la bienvenida a todos, a todas las personas presentes, obviamente. Y voy a compartir pantalla, chiquillos, para que ustedes me vayan indicando si, obviamente, esto se ve o no, ¿ya? Que obviamente debería verse. Bueno, la guía se titula como propiedades coligativas, ¿ya? Esa es una unidad que es continua a disoluciones o a soluciones químicas. Y que en realidad el nombre, ya a pesar que suena como bastante feo, ¿sí? Porque coligativo es como raro, es poco amigable, en realidad son cosas, son términos, chiquillos, que ustedes inconscientemente aplican a diario. Inconscientemente están ahí con ese tipo de definiciones, ¿ya? Pero ustedes no saben, ¿ya? El nombre que hay detrás, ¿cierto? Lo que significa, ¿ok? Entonces, bueno, ahí dice qué son las propiedades coligativas. Ahí le sale la definición, ¿ya? Y ahí aparece que son aquellas propiedades físicas de las disoluciones, ¿ya? Resulta que las propiedades coligativas son características físicas que se presentan en las soluciones. Características físicas como cuáles, chiquillos: temperatura, punto de ebullición, punto de congelación, presión de vapor, son características físicas, no tienen nada que, o sea, no tiene mucha relación con términos químicos, sino que son con términos físicos, ¿ok? Porque el punto de ebullición, eso es una medición física, el punto de congelación es una medición física, ¿ya? Entonces, las propiedades coligativas son propiedades físicas que se dan una vez que yo formo una solución. Por ejemplo, para poder como entender a lo que voy, si ustedes tienen en un vaso con agua o un recipiente con agua solamente, y ustedes lo ponen a calentar, ¿cuánto será el punto de ebullición aproximado que va a tener ese recipiente con agua? O el agua, en realidad, del recipiente. 100 grados. ¿Cuánto, Consuelo? 100. 100 grados, ¿cierto? Entonces resulta que cuando ustedes tomen la temperatura, idealmente va a marcar a lo mejor cercano a 100. Entonces van a decir, wow, sí. ¿Y qué pasa cuando ustedes, en vez de hervir agua sola o de hacer hervir agua sola, ustedes quieren hacer hervir salmuera, por ejemplo? Es decir, agua con sal. ¿No se han preguntado qué pasa con el punto de ebullición ahí? ¿Van a ser los 100 grados Celsius del agua? No debería, ¿cierto? Ahí no. Y claramente no, ¿cierto? Entonces, ahí claramente estamos evidenciando, ¿ya?, que va a existir un cambio en la temperatura de ebullición. Por lo tanto, eso es una de las propiedades coligativas. ¿Se logra entender o no? O en términos más sencillos también, cuando, por ejemplo, ustedes tienen conocimiento de que en los caminos que se llenan con nieve, cuando ustedes van, no sé, pues a los Queñes, sectores como que hay nieve, a lo mejor aquí cercano a Curicó, los caminos se repletan de nieve y pasa un camión, ¿cierto? Un camión tolva, ¿cierto? Tirando, o más bien dicho, agregando una sal al camino. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa cuando le agrega la sal, chiquillo? ¿Qué pasa con el hielo? No sé, pero deduzco que se disuelve. Claro, muy bien, Consuelo, deduce muy bien. Claramente cuando le agregan la sal, ¿ya? Lo que se está experimentando ahí es que cuando el agua sabemos que está a 0 grados Celsius, ¿ya?, y ahí se congela. Entonces resulta que al agregarle sal, ¿ya?, el punto de congelación baja. En consecuencia necesita menos grados para congelarse esa solución de agua con sal o de nieve con sal. ¿Se entiende? Y por eso se derrite el agua, o sea, la nieve, ¿ok? Y ahí se libera claramente los caminos, ¿ya? Bueno, son cosas tan simples, chiquillos, o en el automóvil, las personas que saben o tienen autos cercanos, ¿cierto?, ven que le agregan una solución, o sea, un líquido que está, digamos, en una zona donde está el motor, que se llama el anticongelante. Claro, entonces claramente es por algo, porque ahí tiene una solución salina concentrada que actúa como anticongelante, es decir, va a bajar el punto de congelación y en consecuencia así va a mantener, obviamente,
todo los engranajes y todo lo que implica, ¿cierto?, el motor a una temperatura adecuada. ¿Se entiende o no? Bueno, infinitas aplicaciones, chiquillos. Si ustedes, no sé, cuando conservan los alimentos conservados, principalmente lo hacen en función a digamos, hacer soluciones, ¿ya? Con solutos que van a permitir conservar el alimento, ¿ok? Bueno, continuando con la lectura, chiquillos, era como más o menos para contextualizar y que en realidad de eso se va a tratar, en realidad, toda esta materia, ¿ya? Son aquellas propiedades físicas de las soluciones que dependen más bien, y esto es súper importante, esto ustedes lo tienen que recalcar ahí, depende de la cantidad de soluto, ¿ya?, que tenga la solución, ¿ok? Depende de la cantidad. ¿Qué significa? Y aquí yo voy a ser súper enfático y espero que lo comprendan. Que mientras más concentrada esté una solución, o mientras más soluto tenga, por ejemplo el agua con sal, mientras más sal tenga, ¿cierto?, sus propiedades coligativas se intensifican más, es decir, va a tener mayor punto de congelación, va a tener menor punto de congelación, va a tener mayor punto de ebullición, ¿ok?, la solución que se forma. Eso es lo que dice. Mientras más soluto yo tenga, más intensifico las propiedades. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ok? Y que depende obviamente de la cantidad de él. Cuando un soluto y un solvente se combinan para formar una solución, ustedes saben que soluto más solvente es una solución, el resultado es una mezcla que posee propiedades físicas propias, distintas a las del solvente puro, ¿ok? Entonces, eso es súper importante, ¿ya? Las propiedades que se presentan en una solución van a ser distintas en comparación, ¿cierto?, al solvente puro y al soluto solo, ¿ok? En fin, ya ahí aparecen, dice, estas propiedades tienen tanta importancia en la vida común como en las científicas y tecnológicas, y su correcta aplicación permiten, bueno, ahí aparece una serie de aplicaciones que tienen las propiedades coligativas, o saber de qué se tratan las propiedades coligativas, ¿ok? Y otra cosa importante es que ustedes tienen que diferenciar en que existen solutos que son electrolitos o que forman electrolitos y otros solutos que no forman electrolitos, ¿ok? Generalmente existen solutos como ácidos, como bases, que se llaman, ese es el nombre, después más adelante ustedes lo van a conocer. Los compuestos iónicos, ¿ok? Todo ese tipo de sustancias van a generar formación de soluto. Las sales, ¿ya? Aquí yo les voy a poner las más comunes, las que nosotros vamos a trabajar más, ¿ok? Ahí ustedes para que registren o apunten, ¿cierto? Entonces, las sales, que son compuestos iónicos principalmente, sales como el cloruro de sodio, ¿cierto? Ácidos, como el ácido del limón, el ácido cítrico, por ejemplo, ¿ya? Bases, como las sustancias amoniacales, ¿ya?, que sirven como para artículos de limpieza, ¿ok? Ya, esos son los compuestos que van a generar, o sustancias que van a generar electrolitos al momento de disolverse en un solvente como el agua. ¿Estamos claros? Y obviamente se denominan electrolitos porque son especies que al momento de disociarse, ¿cierto?, o al momento de mezclarse con agua, van a permitir conducir la electricidad, ¿ya? Y hay otras sustancias que no son electrolitos, ¿ya?, como los azúcares, por ejemplo, algunos azúcares, ¿cierto?, especialmente la glucosa, sacarosa, ¿ya?, alcoholes, y varios, etcétera. Hay otras sustancias más que eso le van a especificar a ustedes cuando tengan un problema. Le van a decir, ¿saben que esta es una sustancia electrolita, que forma electrolito? Hay otras que no, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Obviamente, cuando dicen que una sustancia no electrolítica, significa que son sustancias que no se disocian, no forman electrolitos, no conducen a electricidad. Por ejemplo, si yo comparo agua sola, agua con sal y agua con azúcar, ¿ya? Si yo quiero medir conductividad en el agua sola, obviamente la conductividad no se va a dar, porque no hay formación de electrolitos en el agua sola, ¿ya? En cambio, en el agua con sal, ahí va a conducir electricidad porque ahí en la sal está formando electrolitos. Y en el agua con azúcar, claramente no está formando electrolitos, por lo tanto no va a conducir electricidad, ¿ok? Bueno, otros términos importantes, chiquillos, que ustedes tienen que, obviamente, leer
y obviamente también informarse, es hablar del coeficiente de Van Hoff. ¿Ya? El coeficiente de Van Hoff, el nombre es como bien rarito, pero en realidad lo que está diciendo, ¿ya? Está determinando, ¿ya? Cuando las sustancias son electrolíticas, ¿ya? Ellos van a generar un coeficiente de Van Hoff específico, ¿ya? Un coeficiente Van Hoff, ¿ya? Que se calcula de acuerdo a lo que aparece aquí, número real de partículas en disolución, ya. Pero en términos sencillos, por ejemplo, ya para que no se genere tanto dolor de cabeza, si ustedes se fijan, el cloruro de sodio, aquí está, en este ejemplo que está acá, chiquillo, ya, ahí, el cloruro de sodio se disocia, o cuando se separa el cloruro de sodio, ya, este es el cloruro de sodio, ustedes saben que es NaCl, ¿cierto? Eso ustedes lo saben, ¿o no? ¿Hay gente o no? Sí. Ya. Entonces, cuando hablamos de cloruro de sodio, este se separa en dos iones. Se separa en el ion sodio, porque es un compuesto iónico, ¿ok? Y se separa en el ion cloruro, ¿ok? Siempre va a formar, entonces yo digo, entonces ¿cuántos iones está formando? Está formando un ion que es positivo y otro ion que es negativo. Entonces claramente forma dos iones y en consecuencia su coeficiente de Van Hoff es 2, porque forma dos iones. Si ustedes se fijan, el bromuro de calcio, que esta es otra sal, que claramente se simboliza, como lo estoy dibujando yo, así se simboliza el bromuro de calcio. Entonces, si este se disocia, forma dos iones de bromo y un ion de calcio. Entonces, en total, hay 3 iones formados, ¿ya? Por esta sal. En consecuencia, su coeficiente Van Hoff es 3. Así es de simple, ¿ya? Una sustancia que no es electrolita no va a formar iones, por lo tanto, su coeficiente Van Hoff obviamente va a ser igual a 1 o no se escribe, o no tiene, ¿ya? En realidad. ¿Ok? Eso es súper importante que ustedes puedan determinar. Igual, obviamente, de cierta manera uno le ayuda porque claramente esta materia es nueva para ustedes y es importante que lo vayan aprendiendo con calma, ¿ya? Entonces, bueno, teniendo claro lo que es el coeficiente Van Hoff, ¿ok? Aquí habla de algunos términos que, en primer lugar, de lo que nosotros vamos a hablar, la presión de vapor. ¿Quién puede leer lo que es la presión de vapor, chiquillos? ¿Qué es la presión de vapor? No. Ya. Dice, es aquella presión a lo cual un líquido, un estado puro y un vapor está en equilibrio a una determinada temperatura. Más bien es la capacidad de una sustancia para pasar de un estado líquido a sólido, a un estado gaseoso. Es una medida de volatilidad de una sustancia. Muy bien, muy bien. Es decir, la presión de vapor, si ustedes se dan cuenta en el dibujito, chiquillo, es la presión que ejerce una sustancia para poder pasar al estado gaseoso, ¿ya? Es cuánta fuerza yo lucho con la presión atmosférica para poder ser libre, entre comillas, y pasar al estado gaseoso, ¿ya? Por eso se llama presión de vapor. Es la presión que ejerce la sustancia para poder pasar al estado gaseoso y que obviamente tiene que superar a la presión atmosférica, ¿ok? Entonces, hay muchas sustancias que tienen presión de vapor, ¿ya? Específica, ¿ok? Y que obviamente eso se mide y ahí está la forma de medirlo con un manómetro, etcétera, pero ese es un término sumamente sencillo, chiquillos, eso es presión de vapor, para que vayan incorporando. Casi todos los líquidos tienen presión de vapor, ¿cierto? ¿Ya? Hay algunas sustancias sólidas que no poseen presión de vapor, ¿ya? Hay algunos, ¿ok? También, claro, o sea, es importante manejar eso, ¿ya? El punto de congelación, ¿quién lo puede leer? El punto de congelación, chiquillo. Bueno, ahí está el dibujito de presión de vapor, chiquillo. Y el punto de congelación, ¿quién lo puede leer? Yo. Ya, muy bien, Constanza. Vamos. Dice, es la temperatura en la cual una sustancia en estado líquido pasa a encontrarse a un estado sólido. En el caso del agua pura, H2O, el punto de congelación es 0 grados Celsius. Bien, muy bien.
Muy bien. Usted sabe que el agua se congela, el agua solita, cuando está sola, a 0 grados Celsius. Muy bien. ¿Y el punto de ebullición, aprovechando su buena voluntad, Constanza? ¿Cómo dicen que se había quedado pegado? No lo El escuché punto de bien. ebullición, por favor, léalo. Aprovechando la instancia. Este instante es el cual se produce el cambio de un estado de la materia que pasa de líquido a gaseoso. El concepto en concreto refiere a la temperatura que provoca de la presión de vapor en un líquido igual la presión de vapor del medio en cuestión. Sí, igual a la presión, ahí, a la presión de vapor, ¿cierto? En realidad el punto de ebullición es cuando claramente, ¿cierto?, es la temperatura exacta en el cual una sustancia pasa de un estado líquido al estado gaseoso. Es cuanto marca la temperatura, ¿cierto? ¿Ya? Ese es el instante, ¿ok? Obviamente en el agua sabemos cuánto es el punto de ebullición, chiquillos, que ustedes saben también. ¿Cuánto es el punto de ebullición del agua, chiquillos? 100 grados. 100 grados, lo dijo Consuelo. Muy bien. Ok, bueno, después de saber esos conceptos, presión de vapor, punto de congelación, punto de ebullición, ¿ya? Ahora vamos a entrar, ¿cierto?, a hablar de las propiedades coligativas que se dan en soluciones. Dice que, ¿cierto?, la primera propiedad coligativa es la disminución de la presión de vapor, ¿ya? La disminución de la presión de vapor. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un solvente puro, un solvente solo, como el agua, por ejemplo, y lo comparo con una solución que yo forme con agua, agua con sal, por ejemplo, o agua con azúcar, ¿cierto? Va a generar de que la presión de vapor que forma, que se va a dar, ¿ya?, una vez cuando el agua se mezcla con este soluto no volátil, que generalmente un volátil son aquellos que bullen a temperatura ambiente, están obviamente en estado gaseoso, esos son volátiles, como la acetona, por ejemplo. La acetona, si usted lo deja a temperatura ambiente, la deja destapada, ¿qué va a pasar al cabo de 1 hora o 2 horas? Claro, es muy volátil. La acetona, ¿cierto?, que usted le quita esmalte, es muy volátil, por eso lo tienen que sellar bien, ¿cierto?, para que no se le agote. Entonces, eso nos sirve para poder evidenciar las propiedades coligativas, chicos. Tienen que ser sustancias no volátiles, ¿ok? Entonces, cuando se agrega una sustancia no volátil al agua, por ejemplo, la presión de vapor que tenía el agua, ¿ya?, la presión que ejercen las moléculas de agua para poder pasar del estado líquido al estado gaseoso, ¿cierto? Esa presión disminuye, siempre, ¿ya? Si yo le agrego azúcar, le agrego sal, le agrego otra sal, cualquiera, va a disminuir. Siempre va a ser así. Y va a disminuir dependiendo, obviamente, la cantidad de soluto que yo añade, ¿cierto? Si yo añado más solutos, más disminuye la presión de vapor. ¿Estamos claros? Mientras más sal yo le agregue, más la presión de vapor baja. Es decir, el agua va a tener menos interés de querer pasar del estado líquido al estado gaseoso, porque se va a entretener con las moléculas de soluto que yo le estoy agregando. Empieza a generar interacciones con ella y todo. Entonces, por eso baja la presión de vapor, ¿ya? Bueno, las fórmulas, chiquillos, en realidad yo sé que a lo mejor puede ser como un dolor de cabeza, pero son fórmulas que están ahí, están plasmadas, ¿ya? Donde me interesa que ustedes reconozcan, ¿ya?, que ese triangulito que aparece ahí significa diferencia, resta. Eso significa, cuando yo pongo un triangulito, quiere decir que tengo que restar la presión, en este caso, del solvente puro, que siempre es el mayor, menos la presión del solvente, de la solución, ¿ya? Eso significa, en general, la disminución de presión de vapor se calcula como aquí se señala, ¿cierto? La diferencia de la presión de vapor es igual a la presión del solvente puro, a la presión del solvente del agua sola, por la fracción molar. Y fracción molar, ustedes saben calcular que es materia que nosotros vimos hace bastante rato atrás, ¿ya? Entonces, es importante ahí que recuerden lo que es fracción molar. De todas maneras, igual aquí nosotros vamos a reforzar, pero es para que sepan lo que significa cada variable que estamos estudiando en esta ecuación, ¿ya? Ese triangulito, no se asusten, es simplemente una resta que se da siempre entre un valor mayor y el valor menor, que obviamente en este caso corresponde a presión, para que ustedes ahí estén obviamente enterados, ¿ok?
Bueno, la otra propiedad coligativa, chiquillo, es el aumento del punto de ebullición. Es otra característica que yo puedo medir también al mismo tiempo. Es decir, si yo tengo agua sola, ustedes mismos me han dicho, Consuelo ha recalcado que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. Entonces, cuando, ¿cierto?, yo le agrego un soluto no volátil como es la sal, como es el azúcar, ¿cierto?, ese punto de ebullición va a aumentar, sí o sí va a aumentar. Y mientras más soluto yo le añada, más va a aumentar el punto de ebullición. Por eso se recomienda que cuando ustedes quieren preparar, por ejemplo, los tallarincitos, si ustedes preparan comida en su casa, generalmente tienen que esperar de que el agua esté hervida, hierva sola, y después ustedes agregan todo lo que tienen que agregar para los tallarines, ¿cierto? Para hacer esos tallarines, los tallarines mismos, la salsita, ¿cierto? O aceite, algunos le agregan, ¿cierto? Entonces, es importante que todos los solutos que ustedes le agreguen, se agreguen después, porque si ustedes lo agregan antes, esa mezcla que ustedes van a tener ya sin calentar, antes de calentar, obviamente va a tener un punto de ebullición muy alto. Entonces va a costar más que hierba. ¿Se entiende o no, chiquillos? ¿Se logra entender Sí, lo que trato de decir, cierto? sí. Sí, no está difícil. Ya. Entonces, chiquillos, eso es en términos sumamente sencillos, ¿ya? Disminución de la presión de vapor. Entonces, si yo quiero comparar, fíjense lo que ocurre. Si yo comparo y digo, ya, si yo tengo el agua solita versus una salmuera, ocurren todas estas cosas al mismo tiempo. Estas tres primeras propiedades coligativas ocurren al mismo tiempo, ¿ya? Disminuye la presión de vapor, ¿cierto? Va a aumentar el punto de ebullición y además va a disminuir el punto de congelación. Ocurren las tres simultáneamente. ¿Ya? Uno, dependiendo de lo que estudie, va a poder evidenciar estas propiedades. Entonces, claramente aquí, bueno, la fórmula, chiquillo, del aumento del punto de ebullición se da nuevamente con un triangulito que significa diferencia de temperatura de ebullición. Es igual a una constante ebullioscópica, que esa constante se la dan, obviamente es un valor que siempre está, ¿ya? Y si no está, le tienen que dar la otra variable, obviamente, pero generalmente en los ejercicios que yo puse está la constante, ustedes tienen que averiguar otras cosas, ¿ya? Y la M minúscula significa unidad de concentración molal, la molalidad. ¿Y qué es la molalidad? Eso nosotros también lo vimos ustedes pueden ir a la guía número 5, si no me equivoco, y en la guía número 5 va a aparecer lo que es la molalidad y le dan la fórmula. Ojo con esa fórmula, porque la vamos a ocupar, ¿ok? Y bueno, y en el caso de que yo tenga una solución de carácter electrolítica, perdón, donde, no sé, pues yo disuelvo agua con sal, insisto con la sal, claramente, o agua con un ácido, ¿ya? Claramente ahí voy a tener que ocupar esta fórmula y tengo que incorporar el coeficiente de Van Hoff, ¿ya? Al igual que la anterior, ya aquí también se incorpora en las soluciones que son electrolíticas, ¿cierto? Se incorpora el coeficiente de Van Hoff, ¿ok? El factor de corrección, ¿ok? Bueno, y la otra propiedad coligativa, chiquillos, que ocurre simultáneamente es la disminución del punto de congelación. Como el nombre lo dice, disminuye el punto de congelación una vez que yo formo una solución salina, azucarada, da lo mismo la solución que yo formo, ¿ok? Siempre va a disminuir el punto de congelación, por lo tanto, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Esto se llama crioscopía y por lo tanto en esta situación, ¿cierto? Ustedes al momento de compararlo y mientras más soluto ustedes le añadan, ¿cierto? Más bajo va a tener su punto de congelación, ¿ok? Entonces, si yo tengo agua con sal y con alta sal, por ejemplo, lo más probable es que me congele, eso me congela a menos 15 grados Celsius. Puede ser fácilmente, ¿ya? Entonces, va a costar más congelar, ¿ya? Ustedes también pueden a lo mejor ir
evaluando es decir, bueno, ya, vamos a poner 2 bolsitas, una con agua sola y el otro con jugo, ¿ya? Y cada 30 minutos ustedes van a ir evaluando cuál ya empieza a congelarse, o cada 15 minutos, cada 30 minutos yo creo que es mejor, ¿ya? Entonces ahí ustedes ven cuál es la que empieza a congelarse primero. Ahí pueden comparar. Y obviamente la que tiene jugo, a lo mejor, como tiene un soluto ahí disuelto, ¿cierto? Entonces claramente a lo mejor se va a congelar a menos temperatura y va a costar más que se congele. Se puede demorar un poquito más. ¿Se entiende, no? Y la otra es la presión osmótica, chiquillos, que esta es una propiedad que obviamente se va a dar siempre y cuando yo tenga una membrana, disponga de una membrana semipermeable, ¿cierto? Y por lo tanto el agua va a ejercer una presión para poder ir al lugar donde existe mayor concentración de soluto. Y esa es la presión que nosotros calculamos, y se calcula de esta manera, donde pi, esa simbología de pi, corresponde a presión osmótica, es igual a concentración molar, de molaridad, ¿ok? Eso también en la guía número 5 aparece la molaridad. R, que siempre es un valor que siempre va a ser el mismo, ya, un valor constante, 0,082, y la temperatura tiene que estar medida en grados Kelvin, no puede estar medida en grados Celsius, ¿ok? Y ustedes, de acuerdo a todos sus conocimientos, deberían obviamente saber transformar de Celsius a Kelvin, sumarle 273, ¿ya? Bueno, en términos sencillos, chiquillos, ¿ya? Porque esto no saco nada con estar relatando algo que en realidad está ahí escrito, ¿ya? Vamos a los ejercicios que aparecen acá. Estos ejercicios son bastante, yo los encuentro bien chéveres, ¿ya? Son unos poquitos ejercicios de alternativa, ¿cierto? Y otros de desarrollo, ¿ok? Dice, las propiedades coligativas, de acuerdo a lo que ya hemos visto, ¿dependen de qué? De las características del solvente, de la cantidad de solvente, la densidad de la mezcla, la característica del soluto, la cantidad de soluto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta? Y me van a esperar, denme un minuto, ¿ya? Para yo voy a activar ahí, voy a activar las votaciones para que ustedes me indiquen cuál creen ustedes, cuál sería la respuesta, ¿vale? Denme un segundico. A ver. Denme un segundo, chiquillos, por favor. Mientras tanto, ustedes me responden. Ya, bueno. No pude activar la cosa porque no me permite entrar. No sé qué pasó. Ya. Entonces, chicos. Entonces, ¿cuál marcarían ustedes como respuesta? ¿Quién se atreve a darme la respuesta? La cantidad de soluto. Muy, muy bien. Claramente aquí la respuesta, ¿cierto? E sería la respuesta más correcta, ¿cierto? Muy bien. Después dice, no es una propiedad coligativa de las soluciones. Ustedes recuerden que de las propiedades coligativas que vimos son 4, ¿cierto?
Entonces vamos viendo. ¿El punto de ebullición es una propiedad coligativa o no, chiquillo? Sí. Sí. ¿La presión osmótica Sí. es una propiedad coligativa? ¿La presión osmótica? ¿Sí o no? Creo que sí. Claro, incluso acá arribita está. Presión osmótica, ahí aparece. Después, ¿la presión de vapor es una propiedad coligativa? También. Sí. También. ¿Y el punto de congelación es una propiedad coligativa? Afirmativo. Ya. ¿Y cuál sería entonces la que no es propiedad coligativa? Polar específico. Muy bien. Después dice, las propiedades coligativas de las soluciones son aquellas que dependen de, ¿ya? Entonces, ahí otra vez, ¿cierto? Está aludiendo, ¿ya? A que dice, al tipo de soluto que contiene la solución, a la cantidad de solvente que tenga la solución, ojo con la palabra solvente, el número de partículas que tenga la solución, los moles de soluto que se hayan agregado a la solución, si el soluto es iónico covalente. ¿Cuál marcarían ustedes en esa pregunta, chiquillos? ¿Cuál marcarían ustedes? Fíjense lo de arriba. ¿Qué dice en la 1? ¿Qué es lo que ustedes habían dicho? ¿Depende de qué? Del soluto. De la cantidad de soluto, ¿cierto? Ujú. Y por lo tanto, ¿dónde yo puedo haber, obviamente aquí, ¿cierto? Me está aludiendo casi a lo mismo, pero ¿cuál sería entonces la respuesta correcta? De los moles de soluto que se hayan agregado a la Bien, muy solución. bien, Consuelo, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Ya. Entonces, después dice, si al agua se le agrega un soluto no volátil, ¿ya? Se forma una solución acuosa, la cual presenta, y ahí dice lo siguiente, ¿cuál marcarían ustedes? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Va a existir un punto de ebullición menor que el agua? ¿No está diciendo? ¿Un punto de congelación igual a la del agua? ¿La misma densidad del agua? ¿Menor presión de vapor del agua? ¿Menor presión de vapor que el agua? ¿Que el agua? ¿O la misma presión osmótica que el agua? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Qué es lo que pasaría si yo agrego un soluto no volátil, un soluto como sal, por ejemplo? ¿Va a disminuir el punto de ebullición o va a aumentar el punto de ebullición de acuerdo a lo que tienen arriba como información? ¿Qué dicen ustedes? Un punto de ebullición menor. Ah, Vamos viendo acá arriba y ahí dice que el punto de ebullición, ¿qué pasa? Aumenta. Aumenta. Entonces claramente eso no lo puedo asumir, ¿ya? ¿El punto de congelación se iguala a la del agua? ¿Qué pasa con el punto de congelación? Voy a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, chiquillo, con el punto de congelación? Disminuye, no es igual. Disminuye, por lo tanto no es igual a la del agua. Ya después dice la misma densidad del agua, bueno, eso no es una propiedad que obviamente sea la estudiada. Entonces claramente aquí va a existir una menor presión de vapor o no. Vamos a ver arriba qué pasa con la presión de vapor. Disminuye. ¿Cierto? Entonces claramente ahí la respuesta debería ser la D. ¿Ok? Dice. Después, el 5 dice, el fenómeno llamado descenso crioscópico o crioscopía o disminución del punto de congelación. Oh, ya lo dije, ¿cierto? Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería la respuesta, chiquillo? Si lo acabo de decir, ya. ¿Alguien está La D. marcando ahí? Y claramente es la D. Muy bien, sí, ahí está. Sí. Ya. Esto es crucial, chiquillos, porque muchas veces estas preguntas las ponen en pruebas de selección, en pruebas de donde ustedes quieran postular, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, esto es súper importante que ustedes se imaginen esta situación, ¿ya?
Entonces, fíjense muy bien, se tienen 4 soluciones, soluciones de glucosa. Ya, la glucosa, recordar que es un soluto, que no electrolítico, de partida. En agua, de acuerdo a la siguiente tabla, responde a las preguntas. La número 6 y la número 7 están relacionadas, ¿cierto?, con este planteamiento. Dice, la solución W tiene una fracción molar, ¿ya?, de 0,019. Mientras más fracción molar tenga, chiquillo, ¿ya?, mientras más sea el valor de la fracción molar, más concentrada está la solución. Ojo con eso, ¿ya? ¿Estamos claros? Entonces, obviamente, ¿cuál de estas sería la más concentrada, chiquillo? La W, la Q, la P o la H. ¿Cuál está más concentrada? ¿Cuál tiene mayor valor? No, mira, también. La Q. La Q, muy bien, muy bien. La Q está más concentrada. ¿Y cuál es la menos concentrada? H. 0,06. Este es 0,02. Este es 0,02. Entonces yo digo que la H sería la más concentrada, ¿o no? En vez de la Q. Porque el 006 es mayor que el 002, po, o 0021, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, claramente aquí es lo mismo que decir 0060. 0060 es mayor que 0021, mayor que 0024 y mayor que 0019. Obviamente la H es la más concentrada y la menos concentrada es la W. Para que tengan ustedes ahí, obviamente. Por lo tanto, si yo quisiera, no sé, decir en cuál hay mayor punto de ebullición, chiquillo, ¿en la H o en la W? Para que veamos el ejercicio. ¿En la más concentrada o en la menos concentrada hay mayor punto de ebullición? En la mayor concentrada. En la más concentrada hay más puntos de ebullición, ¿cierto? Hay menos puntos de congelación, hay menos presión de vapor. Todo eso, ¿por qué? Porque está más concentrada. ¿Y qué significa que esté más concentrada? Hay más soluto. ¿Estamos claros? Mientras más soluto haya, más la intensidad, con más intensidad se presentan las propiedades coligativas. ¿Ok? Entonces dice la 6. Las soluciones con mayor y menor presión de vapor, es decir, cuál es la que tiene mayor presión de vapor y cuál es la que tiene menor presión de vapor. Entonces, obviamente ahí, la más concentrada es la que tiene menor presión de vapor, ya que mientras más soluto yo le añada, menos o más baja va a ser la presión de vapor de la solución. Y mientras menos concentrada esté la solución, más alta va a ser su presión de vapor. Entonces, ¿cuál sería la que tiene mayor presión de vapor y cuál es la que tiene menor presión de vapor de todas? La W, que es la que tiene menos concentración, sería la que tiene mayor presión de vapor, ¿cierto? Porque está menos concentrada, menos soluto, la presión de vapor, en comparación a la H, que claramente tiene mayor, ¿cierto?, concentración, más cantidad de soluto, por lo tanto, su presión de vapor, mientras más, ¿cierto?, soluto yo tenga, ¿qué pasa con la presión de vapor? Más disminuye. ¿Sí o no? Esto en realidad es un análisis que ustedes tienen que hacer cualitativo y en consecuencia significa que uno tiene que pensar, ¿cierto? Es decir, ya, sé que mientras más soluto yo tenga, más se van a intensificar las propiedades coligativas que estudiamos anteriormente. Bueno, y después dice que la fracción molar para el solvente es la solución Q. Ahí tenemos, esa es la solución Q, 0024. Obviamente, para sacar la fracción molar del solvente, yo tengo que, al valor 1, le tengo que restar 0,024, y ahí me va a dar, ¿cierto?, la fracción molar del solvente. ¿Por qué? Porque la fracción, como vimos, bueno, en la guía número 5 ahí aparece lo que es fracción molar, y dice que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente va a ser igual a 1. Entonces ahí al 1 le quito o le resto 0,024
y me da un total de 0,976, ¿ya? Que representaría la fracción molar del solvente. Así de simple. Era eso nomás, ¿ya? Después, en el ejercicio 8 y 9, que dependen obviamente de estos datos, dice el aumento en la temperatura de ebullición de el aumento en la temperatura de ebullición de la solución con respecto al solvente puro es. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que calcular. La información es que tenemos 1,8 gramos de glucosa, esa es la masa molar de la glucosa, lo cual al dividir los gramos, ¿ya? Al dividir los gramos por la masa molar, ¿ya? Yo voy a tener los moles, ¿ok? Si yo divido la masa molar, o sea, los gramos con la masa molar, voy a tener los moles de esa sustancia. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué necesito los moles? Porque sin los moles, si yo no tengo los moles, no puedo calcular molalidad. ¿Por qué? Porque voy a ocupar estas fórmulas. Y ahí me piden la M minúscula, que es molalidad. ¿Ok? Entonces, tenemos que el ejercicio, ¿cierto? Se disuelven 1,8 gramos de glucosa, ¿ya? En 250 gramos de agua, ¿ya? Es importante tener, obviamente, ahí está el solvente. Por lo tanto, recordemos que, ¿ok? La molalidad, que es la M minúscula, se obtiene como calculando los moles, por eso era importante tener los moles del soluto, dividido los kilogramos de solvente. Así se calcula. ¿Y eso dónde lo tengo? Lo tengo de la guía número 5. Entonces digo, bueno, si yo quiero calcular la molalidad, ¿por qué? Porque claramente me lo requiero para poder calcular la diferencia de temperatura ebullioscópica, que es lo que me están pidiendo, que es eso, que está ahí. Por lo tanto, hacemos el cálculo. Fíjense muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los moles. ¿Y cómo sacamos los moles? Dividiendo, ¿cierto? 1,8 dividido 180, y eso me da 0,01. Esos serían los moles. Los moles sería entonces igual a 0,01 mol. ¿Ya? Esos serían los moles de glucosa. Teniendo los moles, los llevo a la ecuación y digo, bueno, la molalidad que se designa con la letra M, se obtiene con los moles, que yo calculo 0,01, dividido, ¿cierto? Los kilogramos de solvente, que en este caso equivale a 0,25 kilogramos de agua, porque es 250 gramos. Si yo lo transformo a kilogramos, son 0,25 kilogramos. Y ahí divido, ¿cierto?, ese valor, y obviamente me da una molalidad de 0,04. ¿Ok? Esa es la molalidad. Teniendo la molalidad, yo la multiplico, ¿cierto?, por la constante ebullioscópica que me dan aquí. Aquí está, ahí está el valor, ahí está. Por lo tanto, ¿cierto?, eso me va a dar, en consecuencia, si yo reemplazo esto de acá y digo la diferencia de temperatura ebullioscópica, va a ser igual a la constante ebullioscópica, que es 0,51 por la molalidad que calculé por 0,04. ¿Ok? En consecuencia, si yo multiplico por 0,51, me va a dar 0,02. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia de la temperatura ebullioscópica, chiquillos. 0,02 grados Celsius. 0,02. ¿Ok? Pero yo tengo que leer bien la pregunta, porque esa es la diferencia. ¿Ok? Dice, el aumento de la temperatura de ebullición de la solución con respecto al solvente puro. O sea, claramente aquí tengo que, obviamente, calcular lo que me están pidiendo, calcule, obviamente, usted la diferencia. Entonces, 0,02. Debería ser la respuesta más correcta, debería ser, obviamente, 0,0204. ¿Ok? Esa es la respuesta. Entonces, claramente, aquí debería ser la letra A, la respuesta. Y así se calcula. ¿Ok? Entonces, ojo con lo que me pregunten, ¿ya?
ojo con lo que pregunten, porque ahí la respuesta claramente es la A. ¿Ya? Y dice la temperatura de congelación de dicha solución. La temperatura de congelación. Entonces, para eso, yo tengo que tener la molaridad. La tengo, ya la calculé anteriormente. La constante crioscópica, aquí está. Esta es la fórmula que nosotros vamos a ocupar. Entonces, fíjense muy bien, pero ojo, porque hay una cosa bien importante que hay que hacer antes de dar la respuesta correcta. ¿Ya? Sabemos que lo que nos están pidiendo aquí lo vamos a sacar de esta fórmula. Temperatura de congelación es igual a constante crioscópica, que es Kc, por la molaridad que obviamente ya la calculamos. ¿Ya? La constante crioscópica también la tenemos aquí como información, que es 1,86 grados Celsius, menos 1,86. ¿Ok? Entonces, déjenme verificar si es menos 1,86, porque lo tengo acá. Debería ser. Sí, debería ser ese valor. Sí, yo creo que sí. Ya. Ok, entonces, chiquillos, claramente tenemos que, ¿cierto? Si nosotros calculamos, ¿ok? Denme un segundo. Ya. Es 1,86. Sí, no es menos, ahí yo no sé por qué le puse menos, es 1,86, chiquillos, ¿ya? Bueno, el tema está, ya que nosotros, ahí para que corrijan, por favor, ustedes, es 1,86. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense muy bien. Nosotros sabemos, ya, que si nosotros realizamos aquí, la diferencia de temperatura crioscópica no la podemos, o sea, no la tenemos todavía, o no la podemos calcular todavía. La constante crioscópica sí está, que es un valor de 1,86. ¿Ya? Ahí se los dan, chiquillos, como valor. La molaridad también está, porque ustedes la calcularon delante, es 0,04. ¿Ok? 0,04. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, decimos, ok, multiplicamos, ¿cierto? 0,04 por 1,86 y me va a dar 0,0744. Eso me da la respuesta. ¿Ok? Entonces, la diferencia de temperatura crioscópica es igual, ¿cierto?, a 0,0744. En consecuencia, ya, yo busco, y claramente ahí estaría la alternativa que a lo mejor me darían, pero la pregunta es la temperatura, no la diferencia. No cuánto es la diferencia, no, sino que la temperatura de congelación de la solución. Entonces ustedes recuerdan o saben, ya, que arriba aparece como información, ¿cierto?, que la variación, ya, el triangulito de temperatura crioscópica, ¿qué significa? Significa que es la temperatura crioscópica del solvente puro menos la temperatura crioscópica de la solución, que es lo que yo estoy buscando, de la solución. Esta es la del solvente puro, le pongo un cerito a la del solvente puro con la temperatura crioscópica de la solución. Esto es lo que yo estoy buscando, lo que está ahí. La temperatura, ¿cuánto es la temperatura, ya, de la solución? Entonces, para eso desarrollamos, ¿cierto? Y tenemos que va a ser temperatura crioscópica, eso es 0,074, ¿ya? Aquí es 0,074, ahí está el valor, es igual a temperatura crioscópica del agua pura. ¿Cuánto es? Y aquí está, 0 grados Celsius. 0 grados Celsius. Menos la de la solución, que no tengo idea, que es X. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa, cierto? Que obviamente aquí la temperatura, ¿cierto? Debería ser ya menos 0,074. Sí. Eso debería ser. ¿Por qué le puse ahí? No, está mal entonces. Bueno,
Debería ser la que está aquí, la más cercana, pero aquí es menos. Ahí yo me equivoqué. ¿Ya? Bueno, la respuesta correcta ahí debería ser la C. También, la C. ¿Ok? Así que, ojo, ¿ya? Ahí, ojo con los valores, ¿ah? ¿Ok? Entonces, después dice, de acuerdo al esquema, la solución que presenta mayor presión de vapor, la 10, ¿ya? Obviamente, estos están conectados a un manómetro, chiquillo, y obviamente la que tenga mayor presión es la que puede levantar más el mercurio o más esta columna, ¿ok? En este caso, claramente, la presión atmosférica que llega o está ahí, ¿cierto? Es la que pasa a través de ese tubo y obviamente genera un equilibrio, está de manera igual, ¿cierto? A diferencia, ¿cierto? La de acá, que claramente tenemos que la presión de vapor de la solución del sistema H es menor porque tiene... Y en cambio, en la del sistema X, claramente desplaza, tiene mayor fuerza de desplazamiento, porque aquí está saliendo el vapor, ¿cierto? Y desplaza con mayor fuerza esa columna. Y en consecuencia, ya tenemos que claramente quien tiene mayor presión de vapor va a ser la sustancia X, o el sistema X. ¿Ok? Bueno, en general, chiquillos, es así como se analiza, dependiendo de la cantidad de soluto, es como se analizan las propiedades coligativas. Tienen que obviamente calcular aplicando las fórmulas que anteriormente vimos, ¿ya? Es la única manera, por lo tanto, ya es importante que ustedes ahí verifiquen, ¿ya? Y después acá aparecen unos ejercicios que obviamente yo voy a apelar más que nada a que ustedes traten de desarrollarlo, ¿ya? Son ejercicios netamente ya están fáciles de hacer, siempre y cuando ustedes describan bien los datos, ¿cierto? Y teniendo los datos, ustedes van a poder solucionar cualquier tipo de problema, ¿ya? Obviamente está abierta la invitación a que si tienen algún problema con un ejercicio, ustedes me mandan, digamos, una foto del ejercicio y ahí yo les indico cómo es lo que tienen que proceder, porque no saco nada con estar yo haciendo todos los ejercicios de desarrollo si la idea es que ustedes traten de meterse, traten de aplicar, traten de buscar en YouTube también o en las redes cómo realizar ejercicios y ahí van aprendiendo. La idea es que ahí tienen un set de ejercicios chiquillos que ustedes pueden obviamente estudiarlos y tratar de hacerlo. No se queden no mueran en el intento. ¿Ya? La idea es que traten de hacerlo ustedes porque y cualquier duda me lo hacen saber, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Y que obviamente se van a tratar de la misma forma como los que vimos en la alternativa, ¿ya? Principalmente en lo último, con cálculo, en realidad no tiene ninguna ciencia. Y obviamente reemplazar las fórmulas correspondientes. Diferencia, por ejemplo, yo les voy a marcar con amarillo las que tienen que hacer con, cuando tienen que ponerle el coeficiente de Van Hoff, ¿ok? Con el I, ¿ya? Entonces, fíjense muy bien, rapidísimo, por ejemplo, dice, calcula la variación de presión de vapor respecto al agua pura de una solución preparada disolviendo 10,9 gramos de una sustancia no volátil. En realidad es glucosa, entonces claramente la glucosa no es electrolítica, entonces no la voy a marcar con amarillo. Ahí no tienen que considerar la fórmula con la I, tienen que considerar la que está a la izquierda, la otra, ¿ya? El éter etílico tiene una presión de vapor, una solución que contiene 6 gramos de éter etílico. También el éter etílico no es iónico, o sea, no es electrolítico, así que tampoco, hay normal, ¿ya? ¿Qué concentración molar de sacarosa? Tampoco es electrolítica, tienen que aplicar sin coeficiente de corrección de Van Hoff, ¿ok? Cálculo de punto de ebullición de una solución, sí, ya. Ustedes van a tener que ocupar la fórmula que corresponde a ebullioscopía, que corresponde a aumento del punto de ebullición, van a tener que ocupar la fórmula que tiene el I, ¿ya? Bueno, y ahí dice los gramos de glucosa, dice que no es electrolito, entonces ahí tienen que ocupar la de la izquierda. Recuerden que, ¿a qué me refiero con izquierda o derecha, chiquillos? Significa esto. Cuando yo hablo de punto de ebullición, esta es la fórmula que aparece para sustancias electrolíticas y la de al lado, ¿cierto? Es para sustancias que no son electrolíticas. ¿Por qué? Porque no se considera el factor de corrección, ¿ok? Y ahí el factor de corrección del cloruro de sodio, ustedes lo saben, está aquí mismo está. Mire, ahí está el factor, es 2. Ahí está. Es cosa de buscar la información, ¿ya?
Ahí tienen que poner el valor del I igual a 2, y entonces ahí usted le multiplica. ¿Ok? Después la crioscopía, el laboratorio 100 ml de agua, se adicionaron 50 ml. Ya, el alcohol no es electrolítico, así que no hay ningún problema y tienen que ocupar solamente la fórmula que no tiene el I. En este caso sí. En la 2, ahí sí electrolítica, por lo tanto también tienen que ocupar, ¿cierto?, la disminución de punto de congelación, se van a disminución de punto de congelación y ocupan esta fórmula en la 2. ¿Ok? Y finalmente, ya la 3 tampoco es electrolítica y la cuarta es de glucosa también y por lo tanto ahí tampoco es electrolítica y se ocupa la fórmula de presión de vapor. Eso es todo. Es llegar y reemplazar la fórmula. Tienen que sacar los datos correspondientes. Bueno, ahí ustedes ya están acostumbrados o tienen que manejar la información de cómo calcular concentración molar, fracción molar, ¿ya? Molaridad, fracción molar, tienen que obviamente repasar la guía número 5, ¿ya? Así que los invito obviamente a desarrollar esos ejercicios, chiquillos, rápidamente y que puedan obviamente no tener ninguna dificultad en hacerlo. Así que yo los dejo, me despido, espero que se haya entendido, porque la próxima guía que yo voy a presentar es una guía bastante particular y que tiene que ver con esta materia. Así que ojo, ¿ya? Les mando un abrazo, chiquillos, cuídense, pórtense bien. Ya, mister, gracias. Igual a usted, Ya. chao.